Hola, mi nombre es Henry. Shed 17 es un cortometraje salido en el año 2015, creado por Paul Beats, el cual ya tenía experiencia creando este tipo de cortometrajes de animación 3D, con un cortometraje previamente hecho con una duración menor de solo 15 minutos, del cual no me acuerdo el nombre. Este cortometraje, Shed 17, causó un gran revuelo en su momento, puesto que para 2015 esta animación, o para los que la vimos en su momento, era muy grotesca y bizarra, además de que su historia era rara, que cautivaría a varios del fandom a investigar e indagar más acerca de este tema, lo que llevaría a la popularización de esto junto con muchas videoreacciones. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un análisis y no quiero extender mucho la intro, así que vamos allá. Vamos con Shed 17, una historia de horror, terror y mucha, pero mucha desgracia. Shed 17. Vamos a repasar su historia. Toda historia empieza en algún lugar de la misma. Pues se ubica entre 1940 y el 45. Así es la temporada, los nazis. La guerra era horrible y llena de caos, como suelen ser estas guerras. Pero dentro de este caos se encontraría alguien de nuestro interés, un científico alemán que, llevado por las ambiciones de la guerra y un extraño y confuso sentido patriótico que tenían varios de estos alemanes, se uniría a las filas de los nazis. Él lideraría varios ataques, los cuales no recuerdo el nombre, y poco a poco escalaría en esta pirámide de poder, llegando al punto en el que conoció al propio en persona. Este científico, llamado William Godsen, era apodado coloquialmente por los pobladores de Sodor Island como el físico. Y se preguntarán, ¿por qué? Ni idea, ni siquiera estudiaba física y todo. El güey también hacía experimentos en humanos, así que sí, qué turbio. Él tenía una familia conformada por él mismo, o sea, William Godsen, su esposa y su hijo, Hans Godsen, una persona que será muy importante más adelante. Cuando la guerra acabó, William se vio obligado a huir, puesto que de no hacerlo, habría quedado atrapado y sería obligado a cumplir con su sentencia correspondiente, ya saben, crímenes de guerra. Después huyó obviamente a la isla de Sodor, porque pues quedaba cerca, no mames. Y fue aquí donde se quedó a vivir, pues los pobladores no lo veían con malos ojos, decían, bueno, un nuevo poblador, está bien, no hay pedo, quédate, vamos por nosotros, está bien. Hans, su hijo, que ya mencioné previamente, decidió empezar a buscar una universidad apenas tuvo la oportunidad, es decir, al cumplir sus 18 años. Por hacer el destino terminó en la Universidad de Maryland, donde estudió dos de sus más grandes pasiones, la mecánica y la biología. Los años pasaron y Hans se graduó con una tesis algo peculiar, la biofusión. Sí, este cabrón ya había creado la biofusión para los años después de la guerra. Una vez graduado de la universidad, Hans buscaría empleo en el complejo de Sodor Research, en donde conocería al amor de su vida y con quien tendría su primer y único hijo. Hay una nota que quiero aclarar aquí, y esto es nota del editor. El nombre de la esposa de Hans, junto con cualquier dato que pudiéramos tener acerca de ella, fue borrado y no existe, puesto que ella no es que escapara, pero nunca la volvemos a ver, debido a que ella no quería saber nada de esto, de todo lo relacionado con el cobertizo 17 y su hijo. El hijo de Hans se llamaba Thomas Godsen, un niño hiperactivo que se podía hacer amigo de cualquiera, en serio, era muy amable. Incluso se hizo amigo de aquel tipo que solo sabía decir dónde vivía. Sodor. Él era un amante de los trenes a vapor,
era como yo. Resulta ser que su padre era igual. Ambos sufrían con la idea de que los trenes eran desmantelados y pues destruidos para construir trenes de diésel. Ya saben, el avance tecnológico. Thomas fue de los primeros en comprarse una videocámara. Eso nos lo relata Kate en la cinta. Él fue el primero en comprar videocámaras. Admite que a él le encantaba estar en las plataformas todos los días. Tú puedes ver algunas de sus grabaciones. Hola, señor Hadley. Buenos días, Thomas. De hecho, es curioso, en varias de las cintas que revelaron al público, podemos ver ahí a Kate, nuestro fogonero favorito, y cual no mencionaré mucho en esto, porque es una historia general. Y también a nuestro villano principal y al cual me cago en Dios que exista, el hijo de Topham Hatt, principal antagonista de los dos documentales, como ya mencioné. ¡Hey tú! ¡Lárgate mi puta plataforma! Y quien movería los hilos detrás de estos horribles y fatídicos incidentes. Pero me estoy adelantando un poco a la historia. Esta videocámara también grabaría los últimos momentos de vida del pequeñito Thomas. Pero yo nunca espero las 5:30. Se nos va a hacer más tarde y si te sigues quejando. Thomas, vamos. A veces eres insoportable. ¿Quién diría que de esta pequeña historia de introducción saldría uno de los cortometrajes más turbios en cuanto a historia se respecta? Shed 17. Así que, editor, ponme la intro, por favor. Ya nos cargo la chingada. You check behind the door, there's nothing there no more. You should have stayed in bed. You've heard this noise before, you got across the floor. Try not to lose your head. Prepare for the horrors, this night will keep repeating over and over and over until you make it to the end. They hide around the corners, you better peel your eyes and keep looking over your shoulder, cause you'll never be alone again. Una vez ocasionada la muerte de Thomas, empezaron las tragedias de esta isla maldecida por Paul Beats. El tiempo pasó y la gente seguía preguntando lo mismo. Sus preguntas eran: ¿dónde están los Godsen? ¿Qué pasó con el cuerpo de Thomas? Lo más importante, ¿por qué sus padres no se presentaron al funeral? Meses después, las puertas del complejo de Soto Research volverían a ser abiertas. Y de estas, Hans emergió, dando un anuncio muy importante a los pobladores, y era que esa misma tarde se tenía que presentar al complejo de Soto Research al cobertizo 17, lo que tendrían algo muy interesante que mostrarles. Así es, era el mismísimo Thomas Godsen, convertido en una locomotora. Este conmocionó y aterró a todos los presentes, pues no comprendían cómo pasó esto, cómo un padre era capaz de hacerle esto a su hijo, transformarlo en una máquina de vapor, una máquina viviente y de metal frío. Rápidamente esta noticia se difundió, pues la gente, como sabemos, suele ser chismosa, y la comunidad científica empezó a debatir acerca de qué tan ético es este experimento. Pero algo pasó. De entre todas estas personas, una en particular sobresaldría del resto, la cual portaba un smoking negro junto con su peculiar sombrero de copa. Así es, Sir Topham Hatt. Él vería en este experimento una gran mina de oro, y no estaba equivocado, pues había muchos excéntricos y locos que estaban dispuestos a ser biofusionados a cambio de una gran suma de dinero. Él trataría de convencer a Hans de que, hey güey, ¿y si hacemos más biofusiones y se los vendemos a los ricos, güey? Somos más ricos, güey. Hans le dijo: sácate la verga, yo no quiero. Mandó a chingar a su madre a Topham y al resto de excéntricos psicópatas que se querían convertir en biofusiones. ¿Por qué alguien querría hacer una biofusión? Sin embargo, Topham, como no quería que esta oportunidad se le fuera de las manos, decidió comprar la mayor parte de Soto Research, y con esto logró hacer que la empresa
se dedicase plenamente a las biofusiones. Y así es como llegamos a este punto. El primero de los incidentes, ¿sí se le puede llamar así? Sí, así es, aunque muchos no lo saben, James fue de los primeros en sufrir un accidente grave, por decirlo. James era un chico joven y venía de una familia pobre, muy pobre y de bajos recursos, por lo que se inscribió como voluntario a experimentos dentro del complejo de Solar Research, el cual le ofreció una suma de dinero con la cual ayudaría a su familia, sin saber que el pobre James viviría un horrible infierno por una mala decisión. Bien, James fue de los primeros en quemarse, era obligado a trabajar constantemente así, el pobre, no lo dejaban descansar casi. Esto lo llevó a tal punto en el que uno de sus órganos reventaría, sería tan lastimado que tendría que ser sacado de los rieles y llevado al complejo de Solar Research para que ahí se mantuviera en un extraño museo raro que había creado Topham, en el cual se exhibían locomotoras fallidas, pero ya hablaremos más acerca de este museo más adelante. Edward es nuestra siguiente víctima, según el guión. Bien, Edward fue de los primeros en tener un problema serio, pues mientras lo de James era más algo de boca en boca y algo que, si bien sí se sabía, no era tan mediático y no era tan conocido por todos. Bien, ahora, el problema con Edward es que su incidente quedó grabado. Bien, él solo tenía que grabar una parte de la intro de la serie de televisión. Tenía que llegar a Wellsworth y pitarle a unos niños que estaban ahí, o sea, saludándolos. Pero desgraciadamente no estoy seguro de qué pasó. Al momento de silbar, uno de los órganos internos explotaría, haciendo que no solo saliera aire de ese silbato, sino que también salieran vísceras y sangre de ahí, manchando las cámaras a los que estaban en el estudio de grabación y a los niños que estaban ahí, los cuales obviamente fueron llevados a tratamiento psicológico y pagaron por su silencio. Bien, obviamente Edward se retiró por un largo tiempo del avistamiento público. Silbo, Edward. Gracias. Bien, ya hablamos de dos incidentes previos que no fueron mortales para las personas que lo vivieron, pero este sí que lo fue. Mavis. No sabemos nada de Mavis previo a su biofusión. Solo sabemos que tenía el dinero suficiente para la biofusión y que decidió convertirse en una locomotora de diésel. Mavis, de Diesel Engine, como fue apodada por los que vieron el video de su muerte, fue un experimento creado para saber más acerca de la biofusión en motores de diésel. Tristemente moriría debido a un fallo en el motor, el cual hizo combustión espontánea. Obviamente Mavis gritaría del dolor, lo cual alertaría a los fogoneros y pronto vendría un equipo de bomberos, el cual trató de rellenar lo más que pudo de agua al tanque para que este fuego no se propagara y Mavis no muriera. Tristemente, para cuando llegaron era demasiado tarde, lo que provocó que inevitablemente Mavis falleciera. Su cuerpo fue resguardado bajo llave por orden de Topham y hasta la fecha su cuerpo se encuentra perdido. No sabemos exactamente cuál fue su paradero, puesto que lo más probable es que se hayan deshecho de él o que se haya quemado para que no hubiese pruebas. En un giro inesperado del destino, Topham añadió una nueva regla para impedir que este incidente volviese a suceder, pues a los vehículos motorizados por diésel o por cualquier combustible que pudiera explotar o incendiarse, ahora no se les pudiera rellenar el tanque al 100%, ahora solo podían rellenarlo como a 3/4, nunca podían rellenarlo completamente, pues tenían riesgo de que valiera madres. Siendo así, Mavis pasaría a la historia como la única, bueno, no la única, pero la primera biofusión en ser
asesinada, o bueno, la primera biofusión en morir. Y también la causante de la creación de la primera y única regla que favoreció a los biofusionados. El incidente de Percy. Como ya lo había mencionado antes, existía un museo el cual contenía todas estas biofusiones fallidas. El museo se consistía de esto, lo siguiente: biofusiones las cuales no habían podido pasar del proceso de biofusión, o sea que no pasaron completamente las pruebas, biofusiones fallidas, biofusiones con problemas en los órganos internos, o biofusiones heridas. Básicamente, este museo reunía a puros biofusionados muertos. Percy era uno de estos pobres desgraciados que terminaron en este museo, el cual lo tomaron como muerto después del proceso de biofusión, aunque la realidad era que solo estaba inconsciente, y nunca pudo hablar o comunicarse porque nunca encendieron su caldera, nunca tuvo la energía ni la habilidad para poder hablar, por lo que estaba condenado a ser mudo, porque lo consideraban muerto. Tiempo después, y después de haber resistido un largo tiempo, tristemente Percy sucumbiría ante las manos oscuras y frías de la parca al morir decapitado, pues su cabeza sería arrancada de su cuerpo. No sabemos exactamente cómo, pero debido a un fallo en la biofusión, Percy moriría de esta forma, lo cual es en teoría bueno, pues de seguir vivo prolongaría mucho su sufrimiento y no sabemos qué habría pasado con él. Debido a todos estos peculiares incidentes, Hans volvería a Solar Research para ayudar a las nuevas biofusiones y rediseñar los ya hechos. Y mientras Hans hacía todo esto aislándose en su laboratorio, Topham en secreto vendería los planes de las biofusiones, puesto que él quería ganar dinero a toda costa, y esta es una forma muy buena de ganar dinero. Tristemente, las demás empresas que tomaron las licencias para poder hacer biofusiones no tendrían ni la mitad de ética o cuidados que tenían Solar Research al momento de crear biofusiones, por lo que crearían múltiples fenómenos y horribles experimentos. Obviamente, después de que Hans se enteró de todo esto, renunció a trabajar con Topham y no volvió, no miró atrás, solo se encargaba de que su hijo estuviera bien. Dentro de lo que cabe, era un buen padre. Debido a todo esto, todo lo horrible que había pasado previamente, el físico William Godsen, padre de Hans y abuelo de Thomas, tomaría la decisión de arrebatarse su propia vida, pues no podía soportar ni tolerar lo que había pasado con los experimentos y el proyecto de su hijo, la biofusión. Entonces, sostuvo su revólver en su boca y, con una última acción de su brazo, presionó el gatillo. Todo quedó cubierto de sangre. Horrible. Fue espantoso, según nos narra Kate. Sir Topham Hatt rápidamente mandaría un equipo de extracción y de limpieza para que se llevaran el cuerpo y eliminaran todo rastro de que este suceso llegó a ocurrir. Este suceso no sería conocido si no fuera por los testimonios de Kate y unos cuantos más que entrevistaron, los cuales obviamente pidieron ser anónimos. Este suceso no fue muy difundido y Hans tardó tiempo en enterarse de que su padre se había arrebatado la vida, siendo así que en cualquier caso la familia de Hans ya se estaba empezando a destruir. Horrible, la verdad. Esta es una historia un poquito larga, pero no tanto. Bueno, casi todos aquí tienen un poco de lore detrás. El chiste es que Gordon era una persona muy rica antes de ser biofusionada. En
la locomotora clase 462. Él pagó mucho dinero para hacer esta clase en específico, pues quería ser la locomotora más grande de la isla. Ahora, resulta ser que una noche, después de unas labores de trabajo, todo iba pues bien, supongo, dentro de una isla que había ya sufrido 4 muertes previas, bueno, muchas más, no las conté bien. Sin embargo, el maldito gordo, Sir Topham Hatt, el puto psicópata de mierda, se le ocurrió, oigan, ¿y si vamos a cagar el palo justo hoy a esta hora, esta noche, con estos mismos personajes? Y justo con Gordon, una locomotora que no estaba tan preparada para el trabajo, y justo con Kate y Owen, el doctor, para que graben todo y me tengan como principal culpable. Sí, vamos a hacer eso. Entonces, se puso a hacer un experimento con Gordon, el cual consistía en cerrar su válvula de presión. Y tú dirás, ¿a qué clase de pendejo se le ocurre que es buena idea cerrar la válvula de presión de una locomotora? Que justo lo que evita es que la maldita locomotora explote y valde todo a la verga. Yo te diré, a este pendejo. Bien, resulta que después de que el pendejo de Topham se le ocurriera esto, ¿quién diría que la locomotora se sobrecalentaría y explotaría? Vaya, ¿quién lo veía venir? Obviamente mató a Gordon, literalmente lo incendió desde dentro haciendo que explotara, no mames. Esto dañó gravemente a todos los empleados que se encontraban cerca, porque si no han visto cómo explota la caldera de una locomotora, sí explota feo, Y pues sí, eso estuvo feo, y el fuego se vio desde lejos, y se suponía que debían llamar a una ambulancia. Obviamente estaban cerca del complejo de Solar Research, pero resulta ser que no podían permitirle la entrada a nadie porque Topham no quería que nadie supiera lo pendejo que es al hacer este experimento todo raro y todo imbécil. Entonces llamaron a nuestra siguiente víctima. Ay, pobre Harold. Maldito desde que fue biofusionado. Harold era una locomotora, no, era un helicóptero, así de maldito estaba. Sí. Harold era un helicóptero. Bueno, él quiso ser biofusionado en un helicóptero, pero pasó que después de ser biofusionado pasó todo el pedo con Mavis, que ya se lo expliqué. Se le prohibió volar por su propia seguridad, porque podía ser que valiera verga, como le pasó a Mavis. Entonces él nunca pudo aprender a usar bien sus hélices, nunca aprendió su principal habilidad, volar. Así que luego de lo sucedido con Gordon y el experimento pendejo de Topham, se les ocurrió que, ¿qué tal y si ahora llamamos a Harold? Al güey que no le permitimos volar, ahora que sí lo necesitamos hay que hacer que vuele. Pues bueno, llamaron a Harold y cargaron los cuerpos de los heridos a Harold, y entonces 2 pilotos se subieron. Todo iba decente. Lo que no contaban y lo que no veían venir es que debido a estar tanto tiempo sin usar las hélices, los órganos y la carne interna de Harold sería expandida hacia las hélices, las cuales al momento de girar obviamente enredarían los órganos y los jalarían, güey. Y fue horrible. Y enseguida aquí tienen la grabación para que la vean. Tristemente y obviamente todos los que iban a bordo de Harold junto con Harold murieron, provocando que se creara un humo todavía más intenso que el que ya estaba, llamando la atención de toda la isla y haciendo que este incidente ya fuera muy difícil de ocultar y que los medios empezaran a indagar. Ahora llegó el momento de hablar de mí mismo. Así es, tocó hablar de Henry Tier. Henry fue la única biofusión, que esto que quede claro, que no tenía ni un solo problema, ¿ok? Quiero que quede claro que Henry nunca tuvo un problema, nunca tuvo problemas con sus órganos, no falló en las biofusiones,
era el único biofusionado 100% exitoso. Pero como Topham era pendejo y no veía que esto era una excelente publicidad para el ferrocarril, lo odiaba a muerte. Es que después del incidente con Gordon y Harold, Henry era llevado en la noche al cobertizo 17 para que él se llevara los restos. El 31 de enero de 1983, Henry fue llevado por error al cobertizo 17 y momentáneamente, así por segundos, logró contemplar lo que habría dentro de Shed 17 y descubriendo uno de los secretos mejor guardados hasta ahora, y era que Thomas no era un biofusionado, sino que era algo más extraño. Ahondaremos en esto cuando le toque a Thomas. Bien, esto llevó a Henry, como era muy humilde, llevó a enfrentarse a Topham, pues abrió las puertas del infierno y no le gustó lo que vio adentro. Henry finalmente se retiró y por cosas del destino terminó en el cobertizo de Thomas. Ahí Henry lo único que alcanzó a decirle a Thomas fue: hagas lo que hagas, no entres al cobertizo 17, pues sabía que si Thomas entraba ahí, eso no podía terminar bien. Al día siguiente, Henry llevaría el pez volador por orden de Topham. Finalmente, lo que se supo es que Topham manipuló las vías, poniendo un clavo en las zonas de cambio de rieles, para que estos no cambiaran y Henry se desviase a una zona, a una vía muerta, y ya saben cómo terminó eso. Al día siguiente llegaría Sir Topham Hatt, el puto gordo, el cual mandaría a Henry a Crew, diciendo que ahí lo iban a ayudar y iba a regresar con una locomotora nueva, ya saben, como en la serie. Oh, por cierto, un dato curioso: Crew era el único lugar que desmantelaba trenes normales y biofusiones. Bueno, ya vamos por la recta final de este grandioso video. O eso me gustaría decir, aún falta mucho texto. Como sea, vamos con Thomas Gottsen. Thomas Gottsen, aquel niño que murió de la forma más horrible, atropellado por un tren, vaya, eso sí es una desgracia, que fue obligado a trabajar y servir a un ferrocarril, una máquina, un niño atrapado en el cuerpo de una máquina fría y de metal. Thomas, esa pequeña locomotora. Cuando Thomas se enteró de lo que le pasó a Henry, inmediatamente supo que lo mandaron a asesinar porque sabía demasiado. Después de un turno que hizo en el día, bueno, fue por la noche, ya regresando a su cobertizo con el poco vapor que le quedaba, condujo hasta las instalaciones de Shed 17, Solar Research, y por milagro, si se le puede llamar un milagro, llegó a estas instalaciones. Luego de accesar al cobertizo, Thomas descubrió horrorizado la verdad. Él no era un verdadero biofusionado. Thomas no era más que uno de los miles de clones que sí funcionaron del verdadero Thomas. Él no era un humano realmente, solo era un clon. Un clon exitoso de miles que fallaron. Esa era la verdad. Y esto revelaría el por qué Hans se había resistido a la idea de hacer más biofusionados. No era tanto por su ética o la moral. Hans no sabía hacer biofusionados. Hans aprendió creando al resto de los trenes. Y ahí fue su proceso de prueba y error, siendo Henry la culminación de toda su experiencia, siendo él el
biofusionado 100% exitoso, pero Topham lo mandó a asesinar, matando al único experimento, o bueno, al primer de los experimentos que fue 100% exitoso. Y se preguntarán, ¿quién es y dónde está el verdadero Thomas? Pues Thomas, al no poder soportar esta revelación, culmina en una extraña situación, algo peculiar. El tiempo pasó. El mismo año, 1983, el gobierno intervino en Sodor tras conocer lo ocurrido en esta isla y los acontecimientos en Sodor Research. En un año más tarde, en el año de 1984, la biofusión sería prohibida e ilegalizada. El resto de los trenes se encerraron y se escondieron, pues estos fueron, aquellos que eran encontrados eran capturados y algunos usados para pruebas nucleares en 1984. El maldito de Topham logró escapar sin consecuencia alguna y hasta la fecha se desconoce su paradero. Se cree que si aún el pendejo sigue con vida, tendría un total de 102 años de edad. Tras lo ocurrido con Thomas, este fue enviado a unidades de especialistas, los cuales aún están en un proceso de reconstrucción de 28 cirugías. Un año después, la biofusión se erradicó por completo en todo lo que abarca Europa. Aunque, igual, debido a que las biofusiones ya son irreversibles, los trenes que ya fueron biofusionados antes de la prohibición de esto mismo serían dejados, o sea, se les permitiría trabajar. Claro, bajo ciertas regulaciones. Tristemente, la biofusión aún es vigente en China, puesto que aquí, en estos lugares, no están tan claras las leyes con estos biofusionados. Y la biofusión es usada para torturar a la gente y presos políticos, los cuales son amenazados con ser desmantelados si llegan tarde a su destino. Oh, ¿y alguno de ustedes recuerda el hundimiento del Costa Concordia?